мною принято решение о проведении специальной военной операции. 24 de febrero de 2022. Después de semanas de tensión en la frontera ucraniana, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, despejó todas las dudas. Esa noche, los primeros misiles son lanzados contra las instalaciones militares de Ucrania. Y las columnas de tanques cruzan la frontera, hundiendo a Europa en el mayor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos a esto, después de 30 años de paz en el continente? ¿Cuáles son los motivos de este conflicto? ¿Tenés tiempo? Te lo explico. Durante largo tiempo, Vladimir Putin ha sostenido que Ucrania es una parte indistinguible de Rusia. Diría en su premonitorio manifiesto de 2021, estoy convencido que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible mediante la amistad estrecha con Rusia. Después de todo, somos un único pueblo. Pero Ucrania es un país soberano, con su propio idioma y su propia cultura. Y a pesar de que ambos países han estado entrelazados durante siglos, ha luchado constantemente por obtener y defender su propia identidad. Cuna de la cultura eslava, las tierras ucranianas serían absorbidas por el naciente imperio ruso hace 200 años y permanecerían dentro de él hasta la caída de su último zar, Nicolás II, en 1917. Durante los violentos años de la Guerra Civil Rusa, Ucrania lograría independizarse brevemente, pero después sería absorbida como una de las primeras repúblicas socialistas soviéticas de la naciente URSS. La Unión Soviética se consolidaría como una potencia mundial e instalaría, después de la Segunda Guerra Mundial, gobiernos comunistas amigos bajo su influencia en Europa del Este. Estas esferas de influencia se cimentarían en una alianza conocida como el Pacto de Varsovia, en respuesta de la OTAN, organización creada en 1949 como una alianza defensiva antisoviética liderada por Estados Unidos. Esta tensa situación se mantendría durante décadas. ¿Hasta qué? Los ciudadanos del bloque oriental derriban la cortina de hierro, y el poderoso imperio soviético se desvanece sin un solo disparo. El mundo suspira aliviado. Entre los numerosos países que nacerían de las cenizas de la Unión Soviética, Ucrania resaltaría. Es cierto, los lazos entre Ucrania y Rusia son estrechos, como Putin alega. Ambos idiomas tienen un antepasado común, y es usual que las poblaciones de ambos países hablen los dos idiomas, pero no hay duda de que son dos naciones distintas. Ella presentaría un fuerte movimiento nacionalista, una población educada de 52 millones, y el recuerdo aún fresco de su posición en la antigua Europa, antes de la era de los zares. Ucrania, el país de mayor tamaño en Europa, con excepción de la misma Rusia, heredaría robustas industrias de acero y carbón, así como también enormes extensiones de campos cultivados con grano y girasol. Ella también presentaría una numerosa población de etnia rusa en sus tierras, principalmente en la región conocida como Donbass y en la península de Crimea. No todo sería prosperidad para Ucrania. Como el resto de las ex repúblicas soviéticas, sufriría de una corrupción rampante, tensiones étnicas dentro de su frontera y una historia fracturada, debido a siglos de conquistas y particiones. Pero, a pesar de todo, la democracia ucraniana seguiría viva y funcionando durante 20 años, con un sano traspaso de poder entre las diferentes facciones políticas del país. Mientras tanto, en el oeste, la OTAN comenzaría a expandirse. Viejos miembros del Pacto de Varsovia, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, recordando las viejas tendencias expansionistas de Rusia, sabían que su debilidad actual, post-colapso de la Unión Soviética, sería solo transitoria, por lo cual se sumarían a la Alianza Occidental. Rusia, demasiado débil económicamente, no podía hacer más que quejarse ante esto, todavía dependiente de los vitales préstamos del oeste que evitarían su colapso total.
Una segunda ronda de expansión en 2004 de la OTAN captaría a la mayoría de los países remanentes del Pacto de Varsovia, achicando aún más la esfera de influencia rusa. En 2008, después de la promesa de que los próximos países a integrarse a la OTAN serían Georgia y Ucrania, Rusia, bajo el nuevo liderazgo energético de Vladimir Putin, ataca. Putin invade Georgia con el pretexto de defender la región separatista prorrusa de Osetia del Sur y la derrota decisivamente en 5 días. Los planes de Ucrania de unirse a la OTAN serían pausados. En 2013, Ucrania alcanza un acuerdo para acercarse comercial y políticamente a la Unión Europea, pero a la hora de firmar el pacto, el entonces presidente Viktor Yanukovych, fuertemente prorruso, se retracta. Yanukovych reafirmaría en cambio los lazos comerciales con la Rusia de Putin, provocando la furia de los ciudadanos y desatando meses de protestas, que culminarían en una brutal represión y la muerte de más de 100 protestantes. Las protestas no harían más que intensificarse hasta lograr la dimisión del presidente prorruso. Putin, perdiendo aún más influencia en lo que ve como una región clave, aprovecha la inestabilidad resultante de la revolución y toma por la fuerza la península de Crimea, después de un referéndum ilegal, y promueve también grupos separatistas que tomarían control de la región del Donbass. La tensa situación en Ucrania empeoraría nuevamente cuando, a finales de 2021, Rusia empieza a acumular más de 100.000 tropas fuertemente armadas en la frontera ucraniana. A pesar de que Putin niega una posible invasión, demandaría de Occidente que la OTAN deje de expandirse y repliegue sus tropas a la vieja frontera de 1997. Mientras tanto, el ejército ruso en la frontera sigue aumentando de tamaño. El 21 de febrero de 2022, el mundo se da cuenta de que la posibilidad de un acuerdo pacífico se está desvaneciendo rápidamente, cuando Putin se dirige al mundo y reconoce la soberanía de la región separatista del Donbass. Признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Horas más tarde, el ataque comienza con fuertes bombardeos a las ciudades ucranianas, y las columnas armadas entran en el este del país. La condena al régimen ruso fue total. Putin chose this war. Engager une attaque militaire massive contre l'Ukraine. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. Han surgido protestas en todo el mundo, inclusive en Rusia, donde las manifestaciones de San Petersburgo fueron reprimidas por el aparato estatal. Millones de ucranianos escapan a la frontera del oeste y el resto se prepara para defender su tierra. Rusia ya ha alertado que las consecuencias a aquellos que interfieran serán severas. Los países occidentales responderían mediante duras sanciones económicas a Rusia, ahogando su economía y desplomando su moneda. Peor aún, Putin se ha dado cuenta que su nueva invasión no sería un éxito rápido como la toma de Crimea en 2014 o la derrota de Georgia en 2008. La resistencia del ejército ucraniano ha sido férrea, y el pueblo ha mostrado una voluntad inquebrable de defender su independencia. La guerra continúa, y a pesar de la valiente resistencia de Ucrania, los soldados de Putin siguen avanzando. Lo cierto es que, pase lo que pase al final de esta guerra, el mayor perdedor será la Rusia de Putin, condenada al aislamiento mundial y a la ruina económica.